Ustedes saben que yo huyo a esta cuestión de quién fue primero, pero sí hay que buscar tiempos y espacios en estas relaciones. ¿Qué es el tarot? ¿Es lo que hace la tipa que pone el kiosquito a 2 cuadras? No sé si es eso. No, no es eso. Por eso. ¿Cuándo fue? ¿Qué fue primero? No sé, yo no sé si preguntaría qué fue primero, porque me parece que son cosas que se están dando en espacios diferentes, en tiempos diferentes. Sí hay que ubicar los tiempos y las geografías. Me gustaría, si se puede, una cosa hacer un equilibrio entre lo que decía Daniel y el resto de las cosas que se expresaron acerca de esta postura de si estas visiones eran visiones o no eran visiones. En este sentido, el equilibrio, digo, lo haría en el sentido de que no niego claramente la espiritualidad, muchos que por ahí escuchan cuando hablo, claramente no lo niego a la espiritualidad, pero sí, en cierto sentido, aún desde la espiritualidad, como persona que no niega la espiritualidad, también parto de un escepticismo, en el sentido de que no toda experiencia que pueda tener pueda ser válida, ¿no? Entonces, porque mañana puedo salir diciendo cualquier cosa porque esta noche comí de más y soñé alguna cosa. Entonces, parto desde mi propio escepticismo de tratar de validar mi experiencia en función de qué, cómo, ¿no? Exacto. Entonces, desde ese lado me parece válido lo que decía Daniel, de partir desde el escepticismo. Totalmente. ¿Sí? Pero sin desglosar que la espiritualidad, en cierto sentido, claramente, primeramente habría que ver qué definimos por espiritualidad. Exacto. ¿No? Y después, cómo ésta se podría expresar o manifestar en este sentido, ¿no? Porque si no, cualquiera podría validar cualquier cosa por el solo hecho de decir que tuvo determinada experiencia, ¿no? Entonces uno ve que las determinadas experiencias a veces llevan a cosas atroces, como por ejemplo esa catástrofe que hubo muy grande, donde un grupo sectario se terminó matando en masa en Estados Unidos porque supuestamente un visionario había dicho que no sé qué y se terminó suicidando todo. Entonces, claramente las experiencias son interesantes, personales. Cada persona que ha tenido la experiencia ha sido real para él la experiencia, pero esa experiencia de alguna forma habría que pasarla por algún tipo de tamiz como para poder ponerla en consideración, por lo menos, ¿no? Totalmente de acuerdo, Julio, con lo que decís. Y Sí. justamente la experiencia, ahí te doy la palabra, Daniel. La experiencia mística es una experiencia personal, no es una experiencia transmisible y por eso el ejemplo que vos dabas, no es una experiencia que, tuve esta visión, entonces vos me tenés que seguir porque yo tuve esa visión. No. La experiencia del místico no pasa por ahí. Ahí, por eso está muy bien lo que dijiste, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Sí, Daniel, voy a apagar el teléfono. Sí, Daniel. No, lo que yo quise decir es que hay una clara diferencia entre Hildegard y Ende. Básicamente es esto. Cuando aparece Hildegard en la conversación, mi referencia es esa. Son dos personalidades completamente diferentes desde mi punto de vista, que parten desde experiencias de vida diferentes y tienen manifestaciones diferentes. Se manifiestan de manera diferente. Eso es lo que yo digo. Ahora, desde mi punto de vista, el trabajo de Ende es absolutamente acústico. Su mensaje es un mensaje concreto, ¿no? Que no parte más que de la mística que tienen la narrativa de los evangelios y del
publicidad anterior. No tuvo ninguna revelación, ella no pinta nada que no esté concretamente en algo anterior, que no es místico, sino que, o sea, no es místico en el sentido que lo haya soñado, lo haya... No sé, yo voy a poner, yo pienso, vos sabés cómo pienso yo y que no, mi pensamiento es más que escéptico y demás, pero voy a poner el dedo en la llaga, me voy a poner en el lugar del demonio. Lo que estás diciendo está muy bien en un sentido, pero nos estamos olvidando de otra cosa, que hoy lo conocemos, ¿no? Ella tenía la lectura del texto sagrado y eso le hacía ver un mundo desde un lugar diferente, desde ese lugar. Y entonces, no sé si son visiones o no visiones, pero está atravesada por un montón de discursos, del mismo modo que nosotros hoy vemos el mundo de una determinada manera, porque hay un montón de publicidades expresadas u ocultas en forma larvada, me acuerdo de McLuhan, que nos están atravesando continuamente. Entonces, sea en la forma de una visión o sea en la forma de lo que sea, o sea, también tiene que ver con un montón de atravesamiento discursivo que le hace ver el mundo como nosotros, porque nosotros nos pensamos que lo que vemos es real. No, lo dijo muy bien Marian. O sea, Ockham acá, aplausos y demás. O sea, ¿qué vemos del mundo? Lo que nosotros hemos construido de ese mundo a partir de lo que nos dijeron que teníamos que ver en el mundo. Nos enseñaron que esto era rojo y decimos hasta la muerte esto es rojo y somos capaces de dar la vida por esto que es rojo. Y eso es una estupidez más grande que una casa. Yo no doy la vida por ninguna de estas verdades porque no hay verdades. O sea, es todo el resultado de construcciones y de estos atravesamientos que son de publicidad. Y había una publicidad en los distintos espacios que se habitaban en ese momento. Perdón, me reenganché. No, ahora... Marian también, sí. Te hago una pregunta, muy concreta. La personalidad de Garda sería para vos la misma que la personalidad de... No, yo dije que no, que hay una gran diferencia, pero las dos están, primero que una es del siglo X y la otra es del siglo XII. Ya ahí tenemos una gran diferencia. Y están escuchando cosas que en algunas cuestiones discursivas son las mismas y en otras son diferentes. Son dos personas diferentes, no se pueden equiparar en absoluto. Lo que digo es que tanto una como otra han tenido cantidad de atravesamientos discursivos. Eso digo. No que son iguales, no se puede comparar. No se pueden. No. Son diferentes, hay que trabajarlos en la diferencia. Sí, María. Sí, nada que ver. Desde el principio me salió, o sea, también para ese lado de aclarar respecto a mi anterior intervención, ¿no? Que le hice apurado porque se me terminaban los minutos, pero claro, aclarando, yo no me estoy planteando el relativismo de decir toda experiencia es la verdad objetiva, toda experiencia subjetiva es una verdad objetiva, sino en este caso es de pensar en el interés por la historia conceptual y por la historia de los mundos conceptuales, que a mí es cada vez más la rama de estudio que más me gusta, ¿no? Por eso, o sea, yo soy escéptico hoy. Yo soy escéptico hoy, entre otras cosas, porque nací casi 200 años después de Marx. Entonces, pude ver cómo Marx había trabajado a Hegel, y también nací después de Darwin, también nací después de que la astronomía se había desarrollado hasta un punto bastante importante, y hoy en día soy escéptico. Ahora bien, este es el universo conceptual que yo tengo para manejarme, y tengo unos enormes límites con él, seguro, estoy convencido de que los tengo. Yo hoy en día no considero que si yo tuviera una visión, eso sería lo que mismo que para Hildegarda.
Por eso No, hablo de cómo claro. interpretamos esas Exacto. experiencias. Por Exacto. eso puse el ejemplo de experiencias como lo que pueden ser los ataques de pánico, ¿no? O sea, Exacto. yo hoy tengo todas las herramientas para interpretarlo como, me pasó esto por una cuestión de ansiedad, totalmente analizable según un criterio científico. El tema es, en un universo conceptual distinto, tenés otras herramientas Exacto. para analizarlo. Para mí va por ese lado, Sí. que no se necesita, digamos, caer en un... ¿Cómo? Que digo, por ahí en otro universo conceptual no hay ataques de pánico. No, claramente no lo hay, pero sí hay un montón de... O sea, sabemos que la mente es un instrumento bastante falible. Mucho más si, como dije, aparecimos después de Darwin y encima no consideramos que la mente sea ningún producto muy terminado, sino un producto de los accidentes genéticos sucesivos, ¿no? Entonces la mente puede fallar para todos lados. Bueno, eso se puede, hoy en día se mide a nivel neurológico, se mide a nivel psicológico. En otros momentos no se medía en esos niveles. Y entonces, bueno, uno no puede pretender que Hildegarda procese todo como lo procesaríamos nosotros. No. Son marcos conceptuales totalmente distintos. Y a su vez, acá igual me meto en otro quilombo, pero no quiero no mencionarlo, ya que son las 9:30 de la noche y seguimos acá. Te metes en todo el vínculo hermoso entre lo que se considera ficción y lo que no, que es una discusión también contemporánea en la que se han metido Piglia, Borges, Saer, gente a la que yo sigo por ese lado, pero que tiene que ver con esto. Tiene que ver con, bueno, ¿cuál es ese criterio? O sea, ¿en qué punto consideramos lo que es locura, lo que es ficción y lo que es un análisis racional? O sea, y aclaro de nuevo, yo me hago cargo. O sea, la rama de la filosofía a la que adscribo es al materialismo dialéctico, pero sin embargo puedo ver a Hegel y decir, bueno, ¿en qué punto podemos decir que Hegel es un análisis racional de la realidad y la literatura no lo es ficción y es otra cosa? Tal cual. Y lo que hace Hildegarda, no, es delirio, porque son visiones. Y bueno, tienen que ver con todo este tema del universo conceptual y cómo el ser humano va tratando de afinar este instrumento falible que tiene, que es la mente. Y lo trata de afinar, que va complejizando y cada vez va encontrando cosas, pero bueno, hay que prestar especial atención a eso, ¿no? No lo digo como un indicativo, o sea, para mí también, digamos, es un laburo que tenemos todo el tiempo a la hora de pensar sobre el pensamiento. Exacto. A mí me parece, a ver, quiero aclarar esto porque si no se va a malinterpretar. Lo que vos dijiste, Daniel, está perfecto, igual que lo que dijo Marian, Marisa, todos. Es perfecto. A lo que apunto es decir, por eso dije, voy a meter el dedo en la llaga y el palo en la rueda, que todo esto es esto que estaba diciendo recién Marian, o sea, pensar sobre el pensamiento. No podemos saber qué es lo real, qué es lo que, como vos decías, o lo decía, no me acuerdo bien, o sea, ¿cuál fue el camino que hizo Ende para hacer esas maravillas que hizo? Y eso no desvaloriza el camino que haya hecho Otlo para tener las visiones que tuvo y pensar el demonio de esta manera, y eso no desvaloriza a Errada de Morburgo por lo que pensaba, o para no nombrar a Hildegarda, pues ya Hildegarda me tiene hasta acá, más o menos, porque todo Hildegarda, no, hay un montón de otras personas que han pasado por esas situaciones. Entonces, ¿qué tenían en la cabeza para ver eso? ¿Y qué tenían en la cabeza, por ejemplo, los inquisidores, los que le metieron la pera a Margarita, que le metieron una soga y se la sacaron por el otro lugar y que después encima la quemaron? Entonces, ahí está el problema. ¿Cuáles son esos atravesamientos discursivos?
A eso apunto. Entonces, nosotros partimos de lo que es el punto de partida de la filosofía, que es la sospecha, la duda. Si no partimos de la sospecha y de la duda, no estamos haciendo filosofía, no hay vuelta que darle. Por eso digo, no es que lo que vos decís no vale, sí, vale, fue lo que nos llevó a pensar todo esto. Pero tenemos que pensar que también en Ende, o sea, no podemos pensar un realismo ingenuo. Ella no está expresando lo que está viendo, porque la duda sobre los sentidos nos viene desde muy lejos. Entonces, es lo que nosotros percibimos, y esa percepción tiene una expresión diferente. Una expresión de esa percepción, de esos sentimientos, es la de Ende, otra es la de Jerónimo, otra es la de Plácida, otra es la de Ende, otra es la de Teresa Díez, otra es, y así. Lo que pasa es que hay elementos culturales comunes en una época y en un espacio. Entonces nosotros hoy, esto que decía Marian, vemos la realidad porque estamos atravesados por estos discursos. Y nadie va a decir que esto no es rojo. Pero en otros espacios, lo que decía Ernesto, ¿no? En otro espacio discursivo, podemos dudar. Yo dudo. Yo prefiero dudar, que es esto que vos decías, partir de ese escepticismo, ¿no? La duda escéptica, es poner entre paréntesis los saberes que se han tomado como únicos y absolutos, que es lo que vos decías, Daniel. Pero a lo que hoy es que Ende tampoco está, no es un pensamiento puro, también tiene sus atravesamientos, que no son los mismos de otras personas, pero también tiene sus atravesamientos. Eso era lo que quise decir. Todos tenemos que partir de esa duda, de ese escepticismo, porque si no, nos quedamos estancados. En eso totalmente de acuerdo. Por eso es lo valioso, poder transitar los distintos discursos, no quedarnos atrapados en un discurso. Perdón. Susana. Sí, dale. Quería preguntarte por ese artículo que hablaste, que habla sobre la intuición, que lo quiero leer. ¿Cómo lo busco? Ah, ese que es mío. Sí. Ah, está en el blog. ¿Y cómo está aparece? en el blog de Filosofía Medieval. Después escribime un mail que te lo paso. Bueno, dale. Escribime un mail que te lo paso porque ya no me acuerdo ni qué título le puse. Bueno. Está, perdón, sí. Está en la primera parte cuando empieza Filosofía Medieval. Vos no la cursaste este año a Filosofía Medieval. No, ella la cursó el año pasado, ¿no, Agustina? No, en el 17. Ah, en el 17, mira, ya es vieja. No, ya te debo el final. Ya en breve. Sí. Sí, justamente ahí yo lo que intento es, de una forma breve, porque fue un artículo que presenté, no me acuerdo ni ya dónde, mostrar esto que estamos discutiendo, ¿no? Los más allá. Entonces, estas personas tenían estas visiones a partir de los discursos que escuchaban, de las cosas que leían, también de lo que comían y tomaban, ¿no? Y otros se los provocan a través de otras sustancias. Sí. Por ahí, pero perdón, Susana, este atravesamiento hace que esa persona crea que esa es la verdad. Sí, ese es el problema, por eso los filósofos no podemos quedarnos, por eso lo que yo les hice el ejercicio en medieval. Todos creemos, ¿cuándo vamos a pensar? Dejemos de usar el término creer y empecemos a pensar, por favor. Dejémonos de hinchar con la creencia, porque la creencia nos anula el pensamiento. Y no hablo de la creencia religiosa, estoy hablando del verbo creer, ¿no? O sea, deposito mi confianza en esto, creo en esto, esta es mi verdad. No, dejémonos de hinchar, dejemos de usar el término, el verbo creer. Empecemos a pensar. La creencia se opone al pensamiento.
La creencia niega el pensamiento. La creencia petrifica el pensamiento. Pensemos, o sea, dudemos, indaguemos, busquemos. Miren lo que nos trajo hoy Daniel. Si él hubiese creído, no hubiese hecho todo el trabajo de indagación que hizo. Entonces, no creamos, somos filósofos, pensemos, dudemos, busquemos. Perdón, Julio, ibas a decir algo y yo me engancho. No, no pasa nada. Ahora quiero decir un montón de otras cosas también, pero... Me imagino. No, pero lo que quería decir era a ver, no voy a hacer un trabajo de interpretación y hermenéutico de lo que Daniel quiso decir, pero me parece que lo que le entiendo y me resulta interesante de lo que dijo es que en Hildegarda hay una pretensión de proponer que tuvo una visión. Y lo que me parece que Daniel está queriendo decir es que esta autora que trajo hoy no está teniendo esa pretensión, sino que su trabajo es meramente artístico. Entiendo eso que está queriendo decir. Que las diferencia a estas dos autoras en este sentido. Salvaguardando eso. Sí, perdón. Salvaguardando eso, si eso fuera así o no, la pregunta sería... ¿qué elementos podríamos llegar a proponer como para poder poner en peso y en consideración si Hildegarda o esta autora que hoy trajo o lo que sea, realmente tuvieron estas experiencias y estas experiencias poder valorarlas como verdaderas o no verdaderas? Una visión es el contenido de este traspaso que estábamos recién diciendo, que estabas recién diciendo, el traspaso de todos estos discursos, o es que un ser divino, Dios, le trajo una visión en la cual esa visión la representa, o sea, la expresa, no la representa, la expresa, de tal forma de poder contar lo que Dios iluminó y la trajo. Que por ahí es ese dibujito de Hildegarda cuando está dibujando y vienen esos como ese humito en la cabeza, ¿no? Entonces, lo que entiendo que Daniel quiso decir es que Hildegarda, en ese sentido, está pretendiendo decir que tuvo esa visión, como después también le dijo al obispo, creo que era, que tenía estas visiones y que hacía, que le dice, bueno, dale para adelante, ¿no? En ese sentido, me parece que esa es la distinción que estaba haciendo, que me resulta interesante. Por eso, nosotros eso no lo podemos saber. Claro. Ni siquiera lo podríamos saber si tuviéramos a Hildegarda acá adelante. Claro. No lo podemos saber. Entonces, es la expresión de una vivencia. Hay una persona que expresa una vivencia de un modo y otra persona que expresa una vivencia del otro. Nada más. Y es eso lo que tenemos. Es eso. Y es eso lo que tenemos que analizar, el valor de ese discurso. Sí, Daniel, perdón. Vamos a echar un leño más al fuego. ¿Cómo? Vamos a echar un leño más al fuego. Dale. Tiene que ver cómo juega la cuestión del poder dentro de estas actoras. Si lo usaban para poder seguir sobreviviendo, llevando, cada uno en su campo, ¿no? O sea, si partimos de una postura escéptica hacia hacia lo que Hildegarda hacía, o cómo saber, no lo podemos saber nunca, ¿no? Pero cómo yo puedo presumir que ella, no digo inventaba, seguramente no las inventaba, pero las transmitía como una forma de poder, ¿no? De mantenerse ella en el estatus en el cual estaba. Seguramente él, en sus características, hacía lo mismo. No sé si entendés por dónde
Sí. O sea, hay una relación entre las capacidades, ya sea del artista o de la visionaria, que le da un determinado poder en un determinado momento ante una determinada autoridad. Entonces, ¿cómo jugaba eso particularmente en estas mujeres? Al margen de que había pintores y visionarios también, ¿no? Estamos hablando de estas personas en particular. Sí, y si vamos a ser mal pensados, y yo las aplaudo a las dos. Claro. Y también a Teresa Díez y a un montón. Y las recontraplaudo, porque si eso les permitió tener voz, ser escuchadas, las aplaudo. No me importa de dónde vienen, las aplaudo. No mataron a nadie, como de lo que decía Julio, ¿no? No crearon una secta para matar gente. Entonces, por eso yo digo que ahí hay una carta de Garda, o sea, una relación epistolar que es interesantísima, porque ella se rebaja al máximo para que este tipo, Bernardo de Claraval, la escuche y le dé un lugar. Y bueno, yo le aplaudo ahí, más allá de que dude de un montón de cosas, obviamente, pero igual me parece interesantísimo. O sea, esas visiones que le permiten a ella tener una voz y lo que decía Cerdá, ¿no? Juan Manuel, en ese día que nos encontramos. Y yo ahí me puse re feliz porque es lo mismo que pienso yo, ¿no? O sea, ¿por qué Leonardo y no Hildegarda, por ejemplo, a nivel artístico, a nivel de expresión? Como si Leonardo, y esto lo dije en el Museo Mar, como si Leonardo no hubiese pintado escenas religiosas, que lo ponen a Leonardo como que rompió con toda la cuestión religiosa. ¿Por qué ese odio hacia la religión? O sea, una cosa es el fanatismo religioso y otra cosa es la expresión de una situación que también la hizo Leonardo. Leonardo pintó cantidad de escenas religiosas. Entonces, a eso voy, en eso quiero meterme, ¿no? O sea, si no estamos denigrando la expresión de un sentimiento, de una sensación y de una intuición. Entonces, ahí, por eso, sí, estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿no? Me parece que hay que valorar eso. Sí, y esto que vos decís, Daniel, totalmente. No lo sabemos, pero posiblemente. Del mismo modo que yo intento, cualquiera de nosotros, digo yo, no por mí, Susana, sino por los que estamos acá. Es esto que antes se nombró a Foucault, ¿no? Esto es lo que decía Foucault. ¿Quién detenta el poder? Si el poder circula, y en ese momento lo tuvo Ende, después lo tuvo Hildegarda, después lo tuvo Ernesto, después lo tiene Daniel y después lo tengo yo y nos nombramos todos, bienvenido sea. Ahora, si ese poder solamente lo va a detentar una persona impidiéndole a los demás, ahí ya no estoy de acuerdo. Sí, y con esto del poder y las estrategias, pensaba también en lo que está trabajando Susana, que va a presentar en el Inter. Por ejemplo, menciono una cosa, no te spoileo el artículo. No pasa nada, ya lo compartí. Cómo había mujeres que pensaban, claro, como Paula, ponele, que pensaba y producía conocimiento, y Jerónimo de Estridón tiene la cararrotez de decir, bueno, pero ella sabía callar ante el sexo superior, entonces las cosas que ella pensaba salían con mi firma, ¿no? Pero bueno, exacto. Paula pensaba igual, y a través de Jerónimo era su estrategia, podríamos decir su presión, pero también su estrategia para poder hacerlo llegar a algún lado. Con las que estoy trabajando yo, algunas de ellas para poder entrar a un mundo que les permitiera, por ejemplo, ejercer la medicina, vestían como hombres y disfrazaban toda su vida, no mostraban su sexo biológico.
¿Por qué? Para poder estar en un monasterio, para poder ejercer demás. Bueno, quizás también podemos pensar como en una estrategia, decir, bueno, no, yo no estoy ejerciendo un lugar epistemológico que no me corresponde. Es una visión. El tema es que no lo podemos saber, como bien dijo Susana, no podemos casarnos con eso, pero perfectamente podemos pensar que todas estas cosas conjugan en cómo a las mujeres se les permitía, en realidad no se les permitía, cómo encontrar esos intersticios para acceder a lugares que muchas veces, si no podían ocupar, ¿no? Sea decir visiones, anónimo. Sí, sí. Sí, no, bueno, tenemos ya muy pocos minutos y ya basta. Llegamos hasta acá, que son las 9:30 de la noche. Mil agradecimientos, Daniel, mil gracias, mil felicitaciones, porque no solo por lo que presentaste, el trabajo de indagación que hiciste, bueno, yo ya lo conocía, pero para este grupo ha sido fantástico, sino por todo esto que se generó y que nos permite pensar y expresarnos, ¿no? Que ninguna voz sea callada y que todos podamos expresar lo que nos parece, lo que sentimos, y esto también es lo que intentaron hacer estas mujeres a su modo, en sus posibilidades, ¿no? Así que mil gracias, Daniel, y si querés el martes que viene te invitamos también, obviamente, no hace falta que te invite, porque ya te digo, va a estar Georgina. La dirección. Va a ser no, esta. Al contrario, muchas gracias a vos, muchas gracias a todos. Un gusto a los que Julio y a Marisa no tienen gusto de conocer, así que saludo y al resto muchas gracias. A Ernesto, a Marian, a Cristina, a Lorena, los conozco y muchas gracias a ustedes. Así que gracias, Daniel, mil gracias. Y los espero el martes que viene con Hildegarda. Te invitamos, ya te digo nuevamente, Daniel, si querés. Bueno, cómo no. El martes que viene vamos a estar con Hildegarda, que va a hablar Georgina acerca de los colores en Hildegarda. Y el 27, Carolina Durán va a hablar sobre las sirenas. Espectacular. Así que, y después vamos a ver quién se anota, porque después también va a estar a lo mejor Libertad, o bueno, Ernesto, Nicolás y Eduardo Minardi para hablar sobre Occam y el cine, y Artemisia con Susana y los viejos. Así que tenemos de ahora en más... Para rato. Por eso, así que ya van a tener para elegir, tienen un montón de opciones. Bueno, no sé, nos queda muy poquito tiempo. Mil gracias, Daniel. ¿Y les gusta trabajar así o no? ¿En el seminario? ¿Sí? Sí. ¿Seguimos en esta línea así de locuras y estrépitos? Sí, fue muy interesante. Por eso yo les dije la semana pasada, les mostré el dibujo y les dije, yo no voy a hablar de esto porque tenemos al especialista. Gracias, Daniel, nuevamente. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Buenas noches para todos. Un abrazo enorme para todos y todas, y después la seguimos. Gracias. ¿Esto va a quedar colgado en algún lugar? Sí, yo después te lo mando, Daniel, porque una vez que me mande Marian lo de él, le voy a dar un orden con primero lo de Marian, después lo tuyo y después estos que hicimos. Porque esta vez estos también los voy a poner. Total, queda entre nosotros.
Está muy bien. Sí, Bueno, yo te lo mando por mail. Vale. Te mando los enlaces por mail. Un abrazo gigante. Gracias, Daniel, de corazón. Gracias. No, gracias a ustedes. Chao, chao. Besitos. Saludos. Chau, chau.